En otras cosas, indignación y reclamo de justicia. Así es como reaccionan en las últimas horas activistas y la familia de una mujer negra que murió en su casa en Fort Worth, Texas, luego de que un policía le disparó. El agente lo hizo a través de la ventana contra a Tatiana Jefferson, de 28 años, en momentos en que se divertía con videojuegos al lado de su sobrino de apenas 8 años. Esta pesadilla comenzó luego de que James Smith, un vecino, llamó al 911 para reportar que la puerta de la casa estaba abierta. Vamos a escuchar. I called because I was concerned for my neighbor's safety and well-being. I feel guilty because had I not called the Fort Worth Police Department, my neighbor would still be alive today. Bien, pues este incidente sucede a menos de 2 semanas de que el ex policía de Dallas, Amber Guyger, fuera condenado por asesinar en el 2018 a Botham Jean, un afroamericano que comía un helado en su apartamento. Y también fue, no sé si recordarás esa imagen de Amber Guyger abrazando al hermano de la víctima mortal del 2018. En este caso, el padre de esta víctima ha dicho que en el caso de que se enfrente con el asesino en un juicio, no va a querer en ningún momento ningún abrazo. Eso ha dicho. Y también hay que comentar que muchas personas se presentaron justamente afuera de la casa de los familiares de la víctima, llevaron algunas pancartas, algunas veladoras. Estamos hablando de unas aproximadamente 100 personas que hicieron una vigilia pues en honor a esta persona que acaba de perder la vida.